Hola de nuevo y bienvenidos a un vídeo más de esta serie de la asignatura del audiovisual en Latinoamérica. En esta ocasión vamos a hacer una primera aproximación a lo que sería el mundo de la radio y de la televisión en Latinoamérica. Como siempre, unos apuntes sobre los que vosotros vais a trabajar detenidamente en el país en el que tenéis que realizar vuestro trabajo de investigación, pero sí que os doy una serie de indicaciones que os sirven para situaros de forma global en lo que es la dimensión de Latinoamérica y en las características fundamentales de los modelos de televisión y de radio que dominan en todo lo que es toda la zona de Centroamérica y de Suramérica. Algunos datos, como siempre, de interés: más de 200 canales de televisión en abierto, canales de televisión que están migrando al ámbito de la producción de las telenovelas con la ambición global. La telenovela es uno de los productos estrellas de todo lo que es la producción latinoamericana y que tiene sus inicios en lo que es la televisión en abierto. Característica fundamental dentro de lo que es el modelo televisivo y radiofónico de Latinoamérica es la diversidad que existe, que están fuertemente condicionadas por el ámbito político y que tiene un modelo de negocio que está inspirado en los norteamericanos por cercanía, pero también que tiene influencias europeas y elementos de identidad propio y que por lo tanto se convierte prácticamente en lo que serían unos modelos híbridos. Y además todavía conserva un alto índice de penetración, aunque está haciendo lógicamente la aparición de lo que es la televisión de pago y las televisiones en los nuevos soportes y en los nuevos modelos de consumo, y también con todas las modernidades que nos trae lo que podemos considerar que es la nueva radio o todo lo que es el mundo del podcasting. La televisión nace y se desarrolla inspirada en el modelo comercial norteamericano, financiado a través de la publicidad o mediante la suscripción de pago. No solo tiene una fuerte implicación en los sistemas de distribución por cable, cosa que no ocurre, por ejemplo, en España y las franquicias norteamericanas, sino también todo lo que es todo el mundo norteamericano, con lo que se supone de los doblajes, los subtítulos y las producciones ajenas, fundamentalmente procedentes de Hollywood y de Miami. Tenemos a un experto en la materia, Rocagliolo, que ya en el año 2003, hace bastante tiempo, destacaba en sus estudios tres atipicidades del sistema audiovisual latinoamericano. Hay una inspiración, como decimos, una fuerte inspiración comercial de lo que es el modelo norteamericano. Hay un desarrollo que podemos considerar marginal de la televisión pública, sobre todo por los condicionantes gubernamentales que tiene, y luego hay claramente una emergencia de formas alternativas de comunicación comunitaria desarrollada fundamentalmente por asociaciones, por fundaciones, y también hay una fuerte presencia de lo que son los modelos televisivos o formas de comunicar universitarias, con una fuerte presencia de la Universidad Latina y también de las comunidades locales. Esas son características o atipicidades, como lo califica él, de la televisión latinoamericana, sobre todo si hacemos un análisis comparativo con otros modelos presentes en Norteamérica. Y también en Europa. Por lo tanto, podemos hablar prácticamente de lo que sería un modelo híbrido de televisión.
Los tres patrones de análisis característicos de los sistemas mediáticos aplicados por Hallin y Mancini a los países europeos y norteamericanos, como son los modelos pluralistas polarizados, el modelo corporativo democrático o también el liberal, no se repiten de forma exacta en lo que sería el modelo televisivo latinoamericano. No encaja estrictamente. Los medios latinoamericanos pueden considerarse por los expertos como de una tipología híbrida. Y luego hay una fuerte presencia de lo que es el Estado o los poderes gubernamentales en el ámbito televisivo. Los modelos de televisión pública europea y latinoamericana son estudiados detenidamente por Francisco Campos Freire y realiza un análisis muy interesante que gira en torno al papel del Estado en tanto como regulador, como propietario, como financiador, como dinamizador y garante de la televisión pública, y considera que es esencial, sobre todo para el progreso y el desarrollo y una calidad democrática necesaria en algunos países latinos, ¿no? Y que además como un fuerte motor de lo que es la industria cultural y audiovisual en ese contexto de la sociedad y de la información, como ya se visualiza, ¿no? Y se percibe, y de hecho es una realidad en el modelo europeo, ¿no? Hay que señalar que hay que tener en cuenta y hay que agregar a esos medios tradicionales de televisión pues todo el ecosistema digital que está surgiendo y esas nuevas formas de difusión de lo que son productos audiovisuales propios o que nacieron o que tuvieron su origen en el ámbito televisivo o radiofónico y que ahora tienen otros soportes. Uno de los problemas fundamentales que detecta Francisco Campos es una excesiva gubernamentalización en lo que es los modelos de televisión latina. Si tuviéramos que hacer un recorrido de la televisión latinoamericana, podríamos establecer tres etapas. Una primera etapa correspondiente, como en casi todos los casos del nacimiento de la televisión, una primera etapa de implantación que se establece, como ya sabéis, entre los años 1950 y 1960 en el caso de Latinoamérica. Esta fase se caracteriza por el apoyo, entre comillas, ¿no?, prestado por las redes de radiotelevisión estadounidenses, y luego se van consolidando ya lo que sería el principio de un modelo comercial. Hay una gran influencia, como decimos, de las empresas norteamericanas en el centro y en el sur del continente americano, y que se hacía notar sobre todo por la exportación de programas y el consumo, ¿no? Y por lo que es desde el punto de vista financiero la inversión de capitales. Tenemos la presencia del consorcio Time Life del Grupo Globo de Brasil, por ejemplo, y también en productoras de televisión como sucedía en Argentina. Luego hay una segunda etapa caracterizada por la madurez ya de la industria televisiva y tiene lugar entre los años 70 y 80 y se trata de mercados nacionales consolidados con una importante y un crecimiento ya de lo que es la producción propia y en ese sentido la presencia de lo que es el producto estrella de la televisión latina, que son las telenovelas que hoy en día están exportadas y que además se está produciendo no solamente en Latinoamérica, sino que ya la tenemos también en otros países que viven una historia parecida de desarrollo de lo que ha sido la televisión en el ámbito latino. Y una tercera etapa que ya tenemos la presencia de las emisiones vía satélite que llegan hasta los hogares más remotos y por lo tanto que ya hay una extensión no completa, porque ya sabemos también las características sociopolíticas que se ven en América Latina, en lo que sería pues todo el sur del continente, pero que en países con un desarrollo audiovisual más pronunciado pues están presentes de forma prácticamente global, ¿no? Y aparte de que ya hay un periodo en el que los grupos mediáticos, como hemos explicado en muchas ocasiones, están ya globalizados y entonces hay presencia de ellos prácticamente en todos los continentes y, como no, de Norteamérica también una fuerte presencia en lo que son los países latinos. Ya hemos dicho que las telenovelas son las grandes estrellas, según el investigador mexicano Guillermo Orozco. Se trata del producto más distinguido de la programación latinoamericana
puesto que la telenovela, además de reflejar esos rasgos identitarios propios de lo que es el mundo latino, también aglutina grandes audiencias frente a los televisores y además intergeneracionales. Provoca distintos sentimientos y también evoca distintas y diversas aspiraciones. Si nosotros analizamos el mundo de la telenovela, veremos también cómo ha habido un proceso y una evolución, aunque se conservan elementos muy identitarios, y es muy interesante verlo desde el punto de vista de género, de la presencia de los roles de género que se desarrollan en el ámbito de la telenovela. En cuanto a la televisión y la política, ya hemos señalado que es muy interesante analizar lo que es la legislación y es interesante intentar averiguar hasta qué punto la televisión juega un papel determinante, y en ese sentido la televisión pública, en lo que sería la democratización del país en cuestión, pero también del reparto del espectro digital en lo que son las licencias de emisión, ¿no? Sirve de freno y de contrapeso a los crecientes procesos de concentración. Este es un modelo que se repite, ¿no?, de esa concentración convergente de los grupos de prensa y televisión, y lo que es la necesidad de la potenciación de la televisión pública. Pero más allá de lo que se desea, siempre se produce ese proceso de confrontaciones, ¿no? Y esto es un punto sobre el que os invito a leer y a reflexionar, porque no hay solamente una buena intención, sino que hay un movimiento detrás económico del que os invito a que investiguéis a la hora de realizar esa exposición que tenéis que plantear al finalizar este tema 3. Interesante es analizar también y leer sobre cómo está subiendo el consumo de la televisión de pago en el ámbito latinoamericano. El 36% del total del tiempo que los latinoamericanos ven la televisión y vídeo están utilizando servicios bajo demanda. En la actualidad, cerca de un tercio del tiempo que los espectadores usan para ver televisión y vídeos es bajo demanda, pero solamente es un tercio. Todavía queda 2/3 que consumen esa televisión en abierto. ¿Quiénes son? Pues son fundamentalmente, como en casi todos los continentes a nivel mundial, pues la gente joven, los adolescentes, sobre todo, con todo lo que ello conlleva y sobre lo que hemos hablado en clase, ¿no? Se va generando, por lo tanto, una fragmentación de las audiencias y también una fragmentación en el uso de los soportes, pero es un periodo transitorio de adaptación, ¿no? Y por lo tanto también se produce una crisis en lo que es el sistema tradicional para medir y averiguar el consumo y las formas de consumo. Tenemos ya nuevos operadores y tenemos nuevas formas de consumo de televisión, en el que por el momento se están incorporando desde el punto de vista de la ficción las plataformas como Amazon, como Netflix, como YouTube, pero irán dejando paso a otros contenidos. La televisión de pago, por lo tanto, es un objeto de análisis interesante. Os invito a que consultéis el estudio que ha presentado Ericsson sobre el reporte de consumo, ¿no? En México tenemos un consumo de 8,7 horas, en Colombia de 7,5, en Brasil de 5,3, y se está produciendo ya lo que es el fenómeno también del binge, ¿no? Bueno, lo he pronunciado bastante mal, ¿no? Lo voy a pronunciar en castellano, que es el binge game, que es darse el atracón televisivo, el ver una serie detrás de otra, ¿no? Una serie detrás de otra y sentarse 3 horas enfrente de lo que sería una televisión de pago, con todo lo que eso conlleva y sin salir, a ser posible, del mismo grupo de comunicación. Seguimos. Y quiero que analicéis cuáles son las audiencias de consumo de televisión en cada país, de los diferentes de tipo y modelos de consumo que hay, teniendo en cuenta los diferentes soportes que se plantean, ¿no? Hay un informe muy interesante de Eurodata, que tenéis ahí la dirección, el link para que investiguéis. El consumo televisivo el pasado año se situó en 2 horas y 55 minutos, muy similar a la de otros puntos del planeta, por lo que supone
un minuto menos que en el periodo anterior. Estamos hablando del año 2016-2017. Actualizar, por favor, estos consumos en ese link que os indico, porque recoge datos en cualquier caso de 94 países. Es muy interesante, pero vamos, ya os digo que es similar, una hora arriba, una hora abajo, diferencia eso sí entre lo que es el consumo de la televisión en abierto y lo que es el consumo de la televisión de pago. Si en Norteamérica el promedio fue de 9 minutos menos que en 2017, en Europa todavía se va superando, en Europa y Latinoamérica, esa media global situándose en 3 horas y 45 minutos o 3 horas y 40 minutos respectivamente. Destaca la estabilidad en Norteamérica en los últimos 25 años y se va produciendo, como os digo, ese incremento en la zona de Sudamérica. El consumo de contenido en diferido por Internet solo representó, según ese estudio, el 8,5 o el 8,3% del tiempo de visualización de la televisión global, y va subiendo en Portugal. Vamos haciendo pequeñas referencias a Portugal. Ahí tenéis una serie de datos de las previsiones de crecimiento para el año 2022 del audiovisual latino, pero referido no solamente a la televisión, sino a otros tipos de soportes, y es bastante interesante si ampliáis pantalla y lo vais viendo detenidamente. Y luego, cuáles son los mejores modelos de negocio en Latinoamérica. Todo eso en ese link que os indico en este vídeo. En cuanto al futuro de la televisión, pues el Barómetro Latinoamericano de Gestión de Medios de Comunicación constata que hay una coincidencia general con la tendencia global del sector de cifrar mayores expectativas de crecimiento, sobre todo a lo que son, lógicamente, los medios digitales, la comunicación móvil y también la televisión. La televisión no va excesivamente lenta en lo que es la incorporación a ese uso de las nuevas tecnologías para lo que... Os invito a realizar, como siempre, un trabajo, ¿no? Un trabajo en el que realizáis un recorrido por las televisiones más vistas en cada uno de los países que habéis seleccionado. Quiero que sepáis a qué modelo pertenecen, cuáles son los modelos que tienen mayor presencia en el país en el que estáis trabajando, cuáles son los programas más vistos, qué tipo de programas, cuáles son los más consumidos y los más exportables. Todo eso recogido en lo que es vuestra exposición. En cuanto al mundo de la radio, el mundo de la radio tiene la posibilidad de ser más flexible, ¿no? El impacto de la radio sigue siendo muy importante en Latinoamérica, en la América Latina, también porque es más barato, es un soporte infinitamente más barato. Los informes del Latinobarómetro suelen señalar que el medio de confianza para la mayor parte de la población sigue siendo la radio, con un 55% de apoyo. Es más verdad, es más real. Es una de las grandes virtudes, la credibilidad, la que tiene todavía el medio radiofónico, y además es tremendamente versátil y tremendamente flexible. Por lo tanto, te permite incorporar nuevas formas y nuevos contenidos en estos nuevos tiempos. En la mayoría de los países latinoamericanos, la estructura del mundo radiofónico es bastante similar y se caracteriza fundamentalmente por una fuerte fragmentación. Existen 2 o 3 medios de alcance nacional que están controlados por grandes grupos, grandes corporaciones, y luego hay una lucha o una pugna, ¿no?, por lo que es lógicamente la audiencia, con multitud de emisoras de carácter más social y más pequeñas. Tito Ballestero López es un gran investigador del ámbito radiofónico en América Latina y hace un estudio en el que nos habla de la radio en América Latina y el Caribe, y realiza un mapa interactivo con datos tremendamente curiosos. Os invito a que lo consultéis, y tenemos, por ejemplo, pues que el número de emisoras mayor lo encontramos en lo que es Brasil, y el número de emisoras menor en Cuba, con una fuerte presencia sobre todo de lo que es la frecuencia modulada frente a lo que es onda media. En ese estudio, que es muy interesante, nos encontramos que hay más o cerca de 4.000 emisoras de radio en todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Otra característica fundamental del ámbito de la radiodifusión es no solamente la fragmentación, sino también la heterogeneidad.
La fragmentación de la audiencia ha ido de la mano, pues eso, de una oferta cada vez más heterogénea, buscando esos nichos de mercado, esos nichos de audiencia, y además ahora son más posibles gracias a los nuevos soportes, ¿no? Los avances en la comunicación pues han permitido que te puedas dirigir directamente a un público ávido de consumir exactamente lo que tú pretendes ofertar. Y ahí pues aparece ese fenómeno del podcasting y del podcast con una fuerte presencia en Latinoamérica, con una oferta tremenda y muy interesante en cuanto a contenidos. Os invito de nuevo, en este caso, a que escuchéis algunos podcasts, los más escuchados en Latinoamérica, donde cada vez es más usual encontrar a alguien que se ha suscrito al consumo de un podcast para escuchar esa radio cuando uno desea, ¿no? Se regalan dudas, es un título muy curioso, mi novela favorita, La Encerrona, Entiende tu mente, Leyendas legendarias, La Cotorrisa, la WB, pero vamos, son y la presencia es desde luego infinita, ¿no? Como si es un que siempre tiene, y esa característica que tiene la radio de compañía, pero específicamente con la temática que a ti te interesa. Os invito porque el universo es infinito, es tremendamente interesante. Sugerencia, por lo tanto, para vuestro trabajo, que seleccionéis los podcasts que más os gustan o que más se consumen en el país que habéis seleccionado. Ya veréis qué forma de hacer tienen tan curiosa. Gracias.